Buenas noches. Soy estudiante de Administración de Empresas del CAP 2 Quebradas. Esta es la presentación sobre el tema cultura, para la tutora Janet Cecilia Omaña. Primero que todo vamos a hablar de un tema muy importante, de una definición, sociedad. ¿Qué es la sociedad? La sociedad significa asociación amistosa con los demás. Su principal base son los individuos. En Roma se conoce como la definición de un grupo constituido voluntariamente con una determinada finalidad, su convivencia. En el siglo XVI hablamos de sociedad como una construcción de orden artificial, en la cual la asociación de individuos permite la seguridad y el orden de las relaciones de aquellos individuos. La expresión cultura, la palabra cultura, significa un todo, es un todo de conocimientos adquiridos en el transcurso de las generaciones. Incluye la moral, las creencias, el conocimiento, el arte, las costumbres. Es trascendido de generación en generación. Nos muestra valores materiales y espirituales, los cuales se aplican y se transmiten a través de la historia por medio de la transformación de la evolución. Esta es la diferencia entre sociedad y cultura. El significado de la cultura en el ámbito de antropología. El comportamiento de observación y adaptación a la sociedad. Tenemos autores materialistas como Taylor, donde nos muestra que la cultura es un todo complejo, es decir, incluye la ciencia, la moral, la religión, el arte, el derecho, para poder hacer la interacción con la sociedad. Tenemos autores como están los mentalistas, como es Hoeber, que nos informan que la sociedad, la cultura es un conjunto de normas y reglas que se dan por el comportamiento humano, que es un producto de herencia biológica en el tiempo por un medio del lenguaje y porque se transmite por medio del lenguaje y comunicación. La cultura es una cantidad de hechos ordenados que se presentan con la interacción de una sociedad. La cultura como concepto central de la antropología. Vemos muy claro que la antropología, su significado es el estudio de los aspectos y manifestaciones sociales y culturales de la sociedad. Vemos una estrecha relación. ¿Por qué? Porque tiene referencia a los sucesos de la formación de la sociedad. Encontramos la historia externa, que es aquella que nos muestra los procesos de la economía, de la política, que pasan a través del tiempo. Y vemos la historia interna, que es aquella que nos muestra los procesos propios de disciplina y cambio en el tiempo. La transformación del concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Esta transformación se va a medida que se van dando las costumbres y el conocimiento. Encontramos enfoques teóricos como por ejemplo el materialismo, que es el que se da por la satisfacción de las necesidades humanas, por medio de la observación y el entorno social político. Encontramos el idealismo, que está basado en la mente de cada individuo. Es una postura filosófica que habla de los pensamientos, el lenguaje, las ideas y los conocimientos. Encontramos el empirismo, que es basado en la experiencia. Encontramos también el racionalismo, donde la razón determina los principios de la verdad. Y el evolucionismo, donde la cultura se refiere a todo lo que el hombre hace, dice y piensa. Vamos a hablar sobre el tema de enculturación. ¿Qué significa el enculturación? Es transmitir la cultura de generación en generación, consciente e inconsciente de la más antigua. Es decir, es donde encontramos la presión o el castigo del control sobre la generación más antigua hacia la nueva. Es transmitir ese proceso social de generación. Podemos decir que la transmisión de rasgos culturales se va de una a otra sociedad porque siempre se enlazan unos a otros. Necesitamos unos de otros. El concepto de relativismo cultural es el punto de vista de las creencias prácticas y valores de un grupo humano en su propia cultura.
Cada cultura debe ser explicada, estudiada, analizada en sus propios términos, es decir, particularmente. Esto es una exposición de Frash Boas, un expositor antropólogo. Habla de que la cultura es única y debe entenderse y valorarse todas las culturas desde sus propios valores establecidos, estableciendo igualdad entre ellos. Y tenemos el concepto de etnocentrismo, donde el individuo mira el mundo de acuerdo con su propia realidad. Las creencias del grupo son propias e importantes y la cultura propia es superior a otra. Esta establece identidad cultural por diferencias que se presentan en el juzgamiento a otros grupos como el lenguaje, las costumbres, los comportamientos, la religión y las creencias. Encontramos el etnocentrismo invertido, donde habla de que su cultura es superior a las demás. El etnocentrismo racional, donde habla de la dotación genética que es superior a los demás. El etnocentrismo lingüístico, donde ellos dicen que su lengua es mejor que cualquier otra, y el etnocentrismo religioso, donde dice que su religión es la única y verdadera. Agradezco de antemano poder dar esta breve explicación sobre el tema y espero que haya sido de su agrado. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.